Primero queríamos agradecer así en Flores por el lugar y agradecemos porque se tomaron el trabajo de poner los micrófonos, la verdad, bastante duro. Así que tenemos principio de agradecer. Y un nuevo programa, hoy vamos a hablar de Carl Smith. Carl Smith, filósofo, jurista, él prefería el término llamarlo jurista, pensador, polémico, no solamente por su historia, por su vida, sino polémico porque era un gran polemista, él era... Un tocador de huevos. Sí, sí, Básicamente. bueno, hay muchos que dicen que todos sus libros fueron escritos en contra de alguien o en contra de un pensamiento y realmente es un tipo muy polémico. En ese sentido, la idea de, bueno, su gran concepto de política es la distinción de amigo-enemigo, que lo dice el concepto político, donde habla de, citando a Platón en la política, en las leyes de Platón, que dice que Platón hablaba de dos términos, el polemos, que era el enemigo, los bárbaros, si quieren en este caso los persas, y las disputas internas, que eran el bestros, ¿no? Que eran las enemistades internas, pero dentro de los griegos. Entonces, él era una polemita porque dividía siempre esta cuestión, incluso en sus formas teóricas y pensamientos. Y hoy vamos a hablar de uno de sus grandes libros, no el concepto de lo político, sino teología política, que es, sí, junto al concepto de lo político tal vez sean sus grandes hits, si bien Sí. su pensamiento tiene romanticismo político, también gran libro, yo estuve leyendo mucho y seguramente voy a profundizar, y decía que era un tipo polémico, al igual que Heidegger también, por este pasado nazi que tuvo. Entonces muchas veces cuando estás leyendo dices, che, no me estoy haciendo nazi, pero bueno, en ese sentido polémico ha sido revitalizado por cierta socialdemocracia, la CLO acá en Argentina alemán, que lo ha medio incorporado, si bien un poco tal vez desfigurado, ha sido un poco incorporado, pero siempre tiene esta lógica de un poco prejuicio, acercarse del pensamiento de Carl Smith, que bueno, de cierta manera, como digo, hay que tomarlo siempre con pinzas, ¿no? Pero bueno, esta cuestión del nazismo en su Sí. vida, Sí, que a ver, incluso están sus defensores, ¿no? Que dicen que Carl Schmitt un poco se hizo nazi por conveniencia, claro. pero bueno, indefendible, ¿no? Indefendible. Sí, lo que pasaba con él formaba parte de lo que podría ser las camisas pardas. El nazismo me río mucho porque esta cosa de definir por una ropa muy de las épocas. Estaban los camisas negras, que era tal vez el sector nazi más extremista, que formaba Hitler, etcétera, y los camisas pardas, que eran como los más, si se quiere, dialoguistas, más, un poco más centrados. Termina ganando las camisas negras, ¿no? Claro. Carl Smith se ve un poco reducido en esto y tiene que un poco sobreactuar esta cuestión y tuvo unos años polémicos de escritos escribiendo contra los judíos, etc. Que él después se va a arrepentir, va a pedir disculpas, va a decir que de hecho fue juzgado por el juicio de Nuremberg, quedando inocente, pero él va a decir que sí, es un poco lo hizo como para Claro. no generar cuestiones internas con él. Sin embargo, así todo, siempre fue sospechado y se termina de romper su relación con el nazismo, incluso lo terminan... Sí, a ver, no podemos jugar a un sí. hombre que en definitiva también trata de cuidar su pellejo, ¿no? En ese sentido también entendible. Pero bueno, Y bueno, además teniendo en cuenta que él comprende esta distinción entre amigo y enemigo, Tal claramente cual. no va a querer ganarse la enemistad de los más poderosos. Por lo menos Sí, en una época. hay que ver también los que lo critican, porque está ahí, hay que estar, ¿no? En tu Hay que vida, yo la verdad que no sé si mañana hay una dictadura militar Sí, a y ver, yo voy abiertamente a decir, no, yo estoy en contra de la dictadura. lo que pasa que el gran aporte de Carl Schmitt es el hecho de que le dio un fundamento lógico-jurídico al régimen nazi. Eso también es en ese sentido que, bueno, No sé si tanto le dio un fundamento a lo que pero le da como una vuelta de tuerca que decir, bueno, entiendo que el soberano es un poco eso, ¿no? El dictador. Es cierto, no sé si el régimen nazi es cierto que él es bastante afín, si quiere, a gobiernos más de tinte totalitarios. Claro. Sí, sí, es cierto eso. Y es antidemocrático. Bueno, su pensamiento antidemocrático en el sentido de democracia representativa, de la democracia liberal, si se quiere, era más partidario de una democracia directa. Su concepto de democracia era una democracia más
más al pueblo, ¿no? Esta cosa más fascista, como la aclamación popular o la democracia más de tinte griego clásica, directa. No tanto Sí, la, intermediario. claro, Sí, no tanto la el democracia voto representativa. en la asamblea pública y no todo esa bola. Ahí en el aula. Exacto, tal cual. El discurso por aclamatio, la aclamatio. Sí, pero ¿por qué elegimos Carl Schmitt? ¿Por qué elegimos teología Madre mía, política? ¿por qué elegimos teología política de Carl Schmitt? ¿Por qué? No hay por qué. ¿Por qué? Simplemente curiosidad bueno, intelectual. No, igual lo trajiste vos. Sí. Yo recuerdo en su momento ciertas influencias. Había leído Tierra y Mar. Pero bueno, me ganaste. No hubo forma de hablar sobre Tierra y Mar. Y bueno. Sí, Tierra y Mar, si quiere, su libro más sencillo, Lo que escribe la hija. Sí, más realmente una- por una cuestión de que estamos hablando de teología política, un libro sumamente complejo. A mí, en ese sentido, hice lo que pude, interpreté lo que pude, pero bueno, Tierra de Mar es realmente mucho más corto, tiene, no sé si llega a la segunda página. Todos sus libros son cortitos igual, ¿eh? Sí, Incluso no, Teología Política. no, este tiene como, qué sé yo, tampoco estoy diciendo En que es mi un tomo, pero PDF, tiene 65 páginas. ¿Nada más? No, Sí, tiene no, un poco más. no, vos estás equivocado. 4 capítulos tiene. Sí, pero el mío, No, la primera parte. mi PDF tiene El Teología Política 1. 164. Después se saca el Teología No, Política. yo estoy hablando de teología política 1. Tiene fácil 200 No, páginas. son como 60 páginas. Son 60 páginas. No. A ver, lo que tiene. Voy a tener que chequear este PDF. Lo que tiene Schmidt es que, si bien no lo veo tan largo, pero sí. No, es muy sustancioso. No, Es tan sintético, sí, es muy directo en su. Exacto. Es muy conceptual. Claro. Y además das por sobreentendido muchas cosas. Exacto. De hecho, muchos de sus libros tienen más estudio previo, el prólogo capaz que es más largo que el libro. Es increíble. Es cuando increíble. sucede, es increíble. Y cuando los pies de página, Ni te mismo leo. de lo que da Smith, es la mitad de la página. y mismo de lo que, si tiene una edición que incluso comenta el libro, Sí. pero es cierto que... Es engorroso ese. Sí. Sí. Odio los pies de página, no sé si les pasa Ajá. cuando son como al final del capítulo y no abajo de la misma página. Los odio. Compartimos el mismo. Realmente no. El Sí, pie de sí. página es al pie de página, Es al pie de no página. al pie del capítulo. Tal cual. O peor aún, al pie del libro directamente. Un capítulo aparte, Capítulo para notas. No tiene sentido. Nada, no tiene sentido. Invitamos a todos los editores que se arrepientan y que dejen de hacer semejante barbaridad. Me causa estrés. No, realmente sí, o sea, realmente que tienes que tener ese separador elijo, y y si tenés la fortuna, y en un sentido literal lo digo, de poder comprar un libro como el de Carl Schmitt, sí, Sí, podés darte lo que tenés separado, pero si lo tenemos en PDF, No, igual tienes que tener los PDF abiertos. el libro de Tenés que Schmitt tener- Una tablet y un celular. claro, viste, una tablet. igual. no se consigue tampoco tan fácilmente. Sí, lo intentamos. De hecho, preguntamos para como tenerlo aquí, viste, de manera física. Pero Como no. solemos hacer, exactamente, pero bueno, en esto. Yo creo por esta Te tenés que imaginar, ¿no? Y van a tener que. Yo creo que por esta cuestión también de Sí. esta cosa medio nazi o Sí, de la seguro. asociación con el nazismo. Pero bueno, teología política, la tesis muy básica, muy rudimentaria, para explicarlo sencillamente, es la cuestión de cómo Carl Schmitt dice que las ideologías modernas, o incluso no solamente las ideologías, las instituciones y los procesos si quiere, de la modernidad, tuvieron su base en un sentido teológico de la Edad Media o la cristiandad, y que son reconvertidas, secularizadas o de alguna manera reconvertidas sí, en conceptos modernos, y Sí. él habla principalmente en su primer capítulo de teología política de la soberanía, y la define como el que tiene poder, el que decide en estado de excepción, y la compara con el término teológico de milagro. Entonces, lo que hace el milagro que Claro, se él- representaba en la perdóname. antigüedad es hoy la excepción, y es el que decide en estado de excepción, que es el soberano. Claro, no estamos hablando puntualmente del estado de excepción del concepto jurídico, sino de un estado Bueno, de excepción ya- aún mayor, Claro, claro. porque él dice que todo, no puedes definir el estado de excepción porque es indefinible el estado de excepción. Sí. Cuando hay estado de excepción es estado de excepción. Claro. Y los intentos de definir a través de lo jurídico el estado de excepción son un poco, por lo menos criticables, ¿no? Claro, no sería taxativa, digamos. Y muy ambiguos son, porque dicen, bueno, el estado de excepción es por ataque, conmoción interna, por ejemplo, Exacto. conmoción interna o ataque externo. Bueno, ataque externo, más o menos.
pero también hay ambigüedades, porque uno dice, bueno, ataque externo es otro estado, puede ser un grupo armado que te ataca, y es un poco curioso. Sí. Eh, Bueno, en ese sentido ahí cobra total relevancia la cuestión de amigo-enemigo, ¿verdad? Exacto. Y la cuestión de teología, bueno, la cuestión de soberanía, se centra que la soberanía es el gran problema, si se quiere, de los estados modernos y de las cuestiones modernas, ya que, Es que el Estado surge a través del concepto de soberanía. exacto, Si no fuera a través de ese concepto, no, a través de lo que sería este concepto no existiría la idea de Estado. Estamos en un Estado en un momento anterior. bueno, Anterior a ello. por eso un poco también la cuestión de que él siempre termina haciendo el hincapié de que al fin y al cabo el Estado va a tender a totalizarse en cierta instancia. Es un poco el concepto de dictadura clásica, ¿no? Que los romanos tenían la república, pero tenían una institución de la dictadura que cuando había problemas Sí, se hacía restaurar el orden. cargo un dictador. Y Carl Smith dice, bueno, al fin y al cabo, por más que se terminen dividiendo los poderes, en un momento va a venir alguien a hacer un estado seccional o tener facultades extraordinarias, qué sé yo, para... Sí, un Rosas que Sí. te venga a restaurar el orden público, ¿no? Exacto. Un poco eso sería. Sí, bueno, lo define, bueno, habla mucho de Hobbes. Mm. Otro libro que habría que hacer de Leviatán. Leviatán, pero tremendo libraco. No es tanto, ¿eh? Lo estuve viendo, no es tan largo. Comenten si quieren que hagamos el Leviatán de Thomas Hobbes. Sí, podemos hacer Leviatán. Y Vos, bueno, Marco, miraste con una cara diciendo no voy a leer el Leviatán de Thomas Hobbes. Amigo, ¿no te estoy tan entusiasma? cansado últimamente. ¿no te entusiasma leer el Leviatán de Hobbes? Amigo, estoy ¿Sabes cansado. qué? Citar una frase del Leviatán de Hobbes. Oh, me encantaría, sí. Hay que leerlo, pero por eso leemos. La- Sí, Ay, full noob. sí. Full Che, noob. aprovechando este pequeño momento, Sí, a ver. ¿sabes qué es lo que tenés que leer? A ver. Esto que... Voy a aprovechar que estamos al aire. No, joder. Sí, viste. me muero que le hicieron. Che, gracias, amigo. Gracias. Cuestión Me caí de en la montaña que mágica, inmortalizado este momento, Ah. un pequeño presente. Cumplí años hace poco. Oh, Ahí con haré permiso, ¿no? Mirá, Por tu cumpleaños. por su qué cumpleaños. Gran Gasti. nada, 30. me muero. Le vamos a hacer un Los capítulo. adoro, boludo. Los adoro realmente. Vamos a hacer Mirá, sí, a ver, ¿qué dice? Eso te lo escribí. Tiene gesto para un gran nombre, a quien le tenemos en placer ya. Qué tipo. Che, amigo, gracias. Gracias, Un placer, realmente. Marquitos. No, tenía muchas ganas. Siempre. Hace años. Un placer. Hace años que le tengo ganas, que lo vengo postergando, ¿viste? Una cuestión u otra. Y por no tenerlo a mano, básicamente. Por siempre tener la lectura pendiente. Tal vez, bueno, veremos. Editorial Losada, tenemos varios de Losada, creo que. Porque la verdad que hasta prestate atención a ese detalle, qué editorial me gusta, cuál no. Que la misma. Tengo varios de este editorial. Más que nada los libros de Platón que tengo. No todos editoriales son, puntualmente. Ya grabaremos. Esto no es un chivo. un chivo para No. pero bueno. Ojalá nos vayan para cocinar. Sí. Si quieren dejar algo en nuestro cafecito, bienvenidos. Más que lo que Mecenas. Mecenas. Bueno, Bueno, tomando el orden original de. sí, él establecía esta cuestión de la soberanía, que es el gran problema de los estados. Bueno, está la discusión que Ya que hacen, lo tenemos, lo pongo está acá. la discusión Kelsen-Smith, como Claro. otra vez. Si querés puedes explicar. Mira, yo no interioricé demasiado, hace muchísimo que lo leí. Sí lo estuve repasando un poquito el otro día, lo que tiene que ver con un poco, bueno, en teología política también está la gran discusión con Kelsen, porque Kelsen, el jurista alemán también, ¿verdad? Alemán, Sí, su gran. que básicamente su gran aporte jurídico es la cuestión de la pirámide de Kelsen, ¿no? La pirámide, El gran aporte. el gran aporte suyo, ¿verdad? Neocantiano, Kelsen. Claro, que establece en una pirámide básicamente la jerarquía normativa desde la Carta Magna, la Constitución, que es lo que está más arriba, hacia abajo todo lo que va, Como todo, como de cómo va derivando todo de esa como Carta desde el Magna. ápice, del punto último de esa pirámide, baña de legalidad todo lo demás, ¿no? Exacto, sí. Y cómo aquello que está por abajo necesariamente debe ser correspondido por la Debe letra ser superior. correspondido y no puede contradecir.
otro concepto. Es lo que le otorga la legitimidad a la ley O sea, toda. yo, no Y a sé, través del proceso acorde constitucional salgan las leyes, es lo que le da legitimidad a la norma, para que Claro. si Necesario. si no es legítima su proceso, bueno, Es lo que es le que la habilita discusión es los distintos esa, ¿no? controles de constitucionalidad que y uno ahí hay un tema porque es una ley muy injusta, por ejemplo, lo que pasó en el nazismo, Sí. por más que esté legitimada por los procesos, acordes que establece la Constitución, puede ser una ley tremendamente atroz. Y Exacto. es un poco la discusión. Sí, a ver, Exacto. por un lado lo que decían ustedes de la legitimidad, ¿no? Que en definitiva, bueno, yo tengo que respetar, qué sé yo, una ordenanza municipal. Bueno, eso cómo surge, ¿no? ¿Qué es lo que le da legitimidad a esa ordenanza? Y bueno, siempre tenemos que ir para arriba, que tiene que haber justamente una correlación con la norma superior y demás. Hay todo un porqué de las normas. Y en definitiva uno siempre termina llegando a la Constitución, básicamente. Básicamente. Que es justamente lo que nos rige. Y en Argentina además es no solo la Constitución, sino los tratados internacionales. El bloque de Exacto, el bloque de constitucionalidad de 94, ¿no? Porque con la reforma del 94, varios tratados forman parte de del ese núcleo de mismo. Tratado de Derechos Humanos Exacto, puntuales, Entonces, forman parte. nada que sea legislado en nuestro país puede contradecir eso. Y por eso también hace muy poquito, cuando salió la ley de Omnibus, había justamente un gran revuelo porque hay una afectación, ¿no? A estas cuestiones constitucionales que afectarían nuestra Carta Magna. Bueno, Y- ahí y entra básicamente- básicamente también Y lo también el gran problema de quién es el que determina qué es Exacto. una emergencia y que no, qué es necesariamente materia de DNU y que no. Bueno, Pero bueno, ¿quién determina el estado de excepción? ¿Quién lo determina? y ahí Exacto. es cuando claro, el que lo puede determinar o no, es eso. Exacto, y de hecho la discusión es Argentina está en una crisis, 25% de inflación, creciendo, 60% de pobreza. En estos momentos se empieza a resquebrajar, ya hay disputas entre el Congreso, el presidente, Sí. con también el Poder Judicial. Entonces empiezan a haber de alguna manera que problemas, quilombos, etcétera, más en esa época de Alemania destrozada por el Tratado de Versalles. Claro. Fracasaban los gobiernos, fracasaban cada vez los gobiernos, y Eso lo que está motiva, haciendo Carl Smith al fin y al cabo es ir a la realidad política de cómo se están manejando las cosas. Todo bien con la Constitución, es muy bonita, pero en la realidad está pasando otra cosa. Entonces, Sí, este la realidad idealismo es el soberano. kantiano, alemán, perfecto, el deber ser que habla, bueno, en la realidad está pasando todo lo contrario. Y tal vez lo que está haciendo Smith es, bueno, voy a la realidad, no estoy tanto en el mundo de las ideas. Sí, creo La a ver, categoría como un poco que se plantea la idea de como que Kelsen en realidad no está respondiendo a la pregunta, sino como que se está quedando en ese deber ser, y Schmidt es un poco más realista. Lo que está pasando, Pero claro. bueno, realmente, ¿quién ejerce ese poder, no? Claro, ¿Y están por como qué debería ejercerlo? están realmente en dos dimensiones distintas. O sea, contestando dos preguntas distintas. Uno en una, y acá me pongo medio Goldschmidt, en una dimensión tanto más diquelógica, ¿no? De qué es lo justo, qué es lo que debería hacer. Y el otro en un sentido más, en la dimensión sociológica. A ver, muchachos, ¿qué está pasando? Bueno, Vamos, él está ya. muy inspirado en Max Weber, justamente vuelvo a hablar de emisión sociológica. Y Sí. de hecho en la teología política cita la forma jurídica de Weber, que dice que la norma tiene que tener tres componentes, la forma jurídica. Uno de ellos es la cuestión de que esté ajustada por el proceso legal, digamos que el Estado la da en una cuestión legal, que no es el Estado el que crea derechos, sino es el que por así decirlo, lo pone, digamos, ¿no? Lo desvela, como el que no es que el Estado crea, sino que el Estado dice este es el derecho, lo descubre, por así decirlo, y lo pone en una ley. Que esté en una dimensión de análisis, aquellos que analizan o hacen exégesis de la ley, y que de alguna manera se dé una costumbre de cómo se aplica determinada ley. Y entonces él sí tiene mucha influencia de Max Weber por la sociología también, otro alemán. Y su gran crítica, si se quiere, al positivismo kantiano, que está encarnado principalmente en Kelsen, por esta cuestión que decías vos. Y en una época tremendamente excepcional.
Claro, porque en definitiva con Kelsen nos vamos al positivismo puro, ¿no? Lo que importaría, como bien les decía, es esa pirámide, bueno, ver qué es lo que rige arriba y bueno, después que esté todo acorde. La cuestión es que a veces, muchas veces, hay cuestiones que exceden, ¿no? Y hay derechos que, que uno llega al conocimiento de esos derechos, pero no, a lo mejor son legales, ¿no? Y, y no solo basta que sean legales, porque tenemos que hacernos esa otra pregunta, bueno, ¿está siendo justo o no? Eh, este derecho, bueno, me están, Perfecto. ¿lo puedo ejercer? Sí, básicamente? le pusimos el mote derecho. Y, Claro, por ejemplo, vamos a la Constitución, dice todo el mundo tiene derecho a una vivienda digna. ¿No te parece que todo el mundo tiene derecho a una vivienda digna? ¿Lo ves? No, bueno, está escrito. Me parece bárbaro, y ojalá así sea algún día. bueno, la Constitución de Estados Unidos, ¿no? Que El tiene derecho a ser feliz. derecho a Sí, la a felicidad. la búsqueda de la felicidad. Eso es hermoso, sí. Es hermoso. Sí, sí. Ahora, ¿todos tienen derecho a buscar la felicidad? Ah, bueno, sí, la gente no la puede ni siquiera buscar. Bueno, cierto que vos, que sos un tipo que quiere menos derecho, me habías dicho el otro día. Sí, ¿Vos sí, sí. promulgaste menos derechos? Pasa que yo creo que hay una especie de irrealidad. Yo lo que digo, la crítica es que primero se está anulando una cuestión que es los deberes, las obligaciones, y segundo, que hay una sobreficcionalización, una especie de inflación de derechos que al fin y al cabo termina diciendo, bueno, tenés miles de derechos y no termina haciendo nada. Claro, exacto, es lo que un poco decíamos, Marcos, ¿no? No me sirve de nada esta falacia normativista de que, bueno, que esté ahí en el papel si después no lo puedo ejercer. Y dale, pónganse las pilas, háganme el decreto reglamentario, muchachos, porque así no lo voy a Ni poder siquiera, ejercer, ¿no? ni siquiera. Y ni siquiera con un decreto reglamentario. que tenés que tener tu contracara de deber. Sí. Tenés que contra siempre. Tenés Claro, que vos la hacer apuntás por ese lado. O sea, para vos necesariamente la existencia por sí misma de un derecho acarrea un deber. Cosa que, nada. Sí, o en todo caso va de la De mano. acuerdo. Vos tenés, si vas te anotás a una escuela, una universidad pública, tenés el deber de hacer, tenés el deber de estudiar. No solamente tenés el derecho, tenés el deber de hacerlo, si es que querés estudiar. Entonces también hay una dimensión de tener que el individuo tenga también una relación con el deber de ejercer apropiadamente y lo que quiere el derecho, ¿no? A mí me parece más una forma de autorregularse con la que uno podría llegar a convivir con eso. Y digo, bueno, yo asumo que cada vez que tengo un derecho me acarrea un deber, pero no sé si necesariamente implique que el hecho de que exista el derecho a educarte deba educarme como obligación por sí mismo, No, sino, pero que, si lo decís, sino como forma de vida para mí decir, bueno, yo me impongo esta serie de reglas, porque viste que cada uno medio como que tiene su propio sistema normativo, se impone reglas para vivir, digo, me puede funcionar a mí como una forma, filosofía de vida para mí, para habitar el mundo, pero no sé si No, podría hacerlo extensivo a lo demás. yo no sé si en realidad es tanto un deber, sino que implica, bueno, un ejercicio responsable de esos derechos, en todo caso. Seguro. no, yo creo que tenés el deber. Si vos ejerces vos tenés el deber. Vos podés tener el deber en otras cosas, pero el derecho per se a educarte no implica que lo tengas que hacer de manera obligatoria, creo. Bueno, no sé. No, no, yo te digo que es obligatorio, digo que tenés un deber. Y ese deber, yo Pero no me te cago en digo vos, que sea- Sí podría ser, bueno. No, pero Sí. tampoco quiero que te obligues. Vos, a ver, primero que vos partís de una libertad. Sí, Esa libertad es lo que yo considero el libre albedrío. Vos decidís qué camino tomar. claro. Yo no estoy diciendo un estado totalitario, yo no quiero un estado totalitario, no quiero un psychopath que me Qué buen diga, anime. me guíe todas mis decisiones de vida. No, yo creo en el libre albedrío. Y Sí. si vos querés tomar un mal camino, lo tomás. Pero si vos querés y estás aprovechando una cuestión pública, que es, por ejemplo, la educación, yo me quiero educar, bueno, tengo el deber de hacerlo. No puedo ir a educarme y no hacerlo. Eso es lo que digo yo. O si te gustás la salud pública, tenés el deber de tener una cierta preservación, no solamente de tu salud, sino la de los demás. O si vos querés preservar tu vida, tenés el deber de preservar la vida de los demás. Entonces hay siempre una contracara del deber que no se da solamente, no tengo derecho, pero no tengo ninguna contraprestación, ninguna carga, no, siempre tenés una deuda
Esa idea también es una idea teológica igual, ¿eh? Porque al fin y al cabo uno siempre está, la idea de siempre estar adeudado de Dios, uno siempre perdona a Dios por Kyrie eleison, ¿no? Ten piedad, Señor, que es la idea de siempre te estoy adeudando, ¿no? Siempre lo que vos me das es menor a lo que yo puedo darte, Claro. hay una cuestión siempre de necesidad. Claro. Es Perdón, mayor de lo las que deudas, yo- ¿no? En Dice este el Padre caso, Nuestro. nuestra deuda con el Estado, ¿no? El Eh, Estado en El nuevo Más- Dios de el tenemos paso de En Dios. todo caso, el Estado, bueno, para Carl Smith es, bueno, Hobbes va a decir, no sé si Dios, el Leviatán, o el demonio, una cosa como una monstruosidad. picante. Que, Sí, sí, sí. y, Ahí con ese, No, bueno, pero ¿por qué? ese monstruo terrible y gigante con todas las caritas de pequeñas personas. sí, claro, claro, Algo enorme. claro. Me Ese, encanta. ese monstruo protector. Que Y es, bueno, bueno, fue creado a esos fines Sí. igual. de hecho, fue Acuático. tanto es así que es monstruoso que lo han tratado de limitar, ¿no? División de poderes, instituciones, de alguna manera lo han querido como limitar porque, bueno, lo dice el mismo Mix, tiene la totalidad de ser totalitario. Y Claro, lo que pasa es que cuando vos lo empezás a fraccionar a ese poder y de alguna manera lo horizontalizás, también generás una suerte de crisis, ¿no? En ese proceso de poder. la indecisión, el Claro. problema de la indecisión, de Es lo que el pasó con debate. esto un poco, Y ¿o no? Y el mega debate, todo se debate, todo se discute y nadie toma la decisión. Yo me reía porque ayer vi un poquito del Congreso las decisiones y- que se toman y es nunca. increíble que un diputado diga, bueno, el presidente de la Cámara dice, bueno, pasamos un cuarto intermedio. Y agarra un diputado y dice, no, señor presidente, tenemos que votar para pasar un cuarto Exacto. intermedio. Ah, Y después votamos, cuarto intermedio mañana a las 12. Y después hay otro diputado que dice, no, señor presidente, tenemos que votar para Claro. pedir la moción del 127. Y es insoportable. Y es tremendamente, todo el tiempo discutiendo algo sin sentido. Es muy kafkiano. De hecho, Kafka Sí. es muy cristiano, Kafka, o está en la misma época, se nota el espíritu. Esta cuestión de la secularización que pasa al Estado, ¿no? Claro. Y lo que denuncia Carl Smith es esta especie también de el que decide, al fin y al cabo necesitamos el que decida, sea malo o bien, pero que decida, ¿viste? Y- Sí, que efectivamente toma ese ejercicio de poder, ¿no? Exacto. Bueno, Claro, sí, sí. es Alberto, la idea de todos más o menos tranquilos, trato de que todos se lleven bien. Claro, es un poco como te decía, la horizontalización de ese poder. Cuando vos deja de ser vertical, puede generar algún tipo de complicaciones. Obviamente no te quiero decir que lo que decía Smith es lo correcto, ¿no? claro. Porque bueno, obviamente es bastante criticable en un sentido, porque bueno, su idea, en definitiva, su modo de gobierno sería esta, como habíamos dicho al principio. Sí, él también denuncia, porque esta idea de que las instituciones son neutrales, o esta ficcionalización, no, porque el Poder Judicial es neutral, o porque la Cámara de Diputados es neutral, tienen sus intereses. Entonces, esta idea de que las instituciones, o los sindicatos, no, porque los sindicatos no pueden tener una bandera política, o los jueces tampoco pueden demostrar acción. Es un idiota, porque al fin y al cabo el tipo capaz en su casa tiene, me acuerdo un árbitro que era lunático, tenía en su casa, no podía sacar la camiseta de River, pero tenía en su casa cuadros y cuadros de River. Y es un poco eso, bueno, el juez no puede mostrarse públicamente, pero en su casa tiene sus intereses, sus cuestiones políticas, entonces es esa ficcionalización de neutralidad, que también lo denuncia la técnica, como que las técnicas y las instituciones son neutrales, nunca son neutrales. Yo creo que en todo caso, no sé qué pensaban ustedes, hasta es mejor que se muestre. Y jugamos ¿no? con las cartas sobre la mesa. Exacto, que muestres las cartas y Bueno, bueno, eso después es. vos ahí tenés el... Y que la tenga capacidad que tenga la posibilidad de, bueno, elijo estar acá, elijo estar acá. Si no, aglomerás un conjunto de personas que nunca se va a llegar a sentir identificada con nada, porque a todos le decís que tienen que mostrarse neutrales y nunca nadie puede mostrar verdaderamente quién es. Bueno, esto también lo dijo Rigor, ¿no? O sea, yo abiertamente digo que soy peronista y después ustedes decidirán si lo que yo digo está bien o está mal, ¿no? Pero bueno, por lo menos de entrada les digo lo que soy. Eso no puede ser. Bueno, nos quedamos cortitos, pero... Quedamos cortísimos. Sí, cortísimos. Hoy, Vamos a bueno, ver, como sí, bien sí. habías dicho vos, Dylan, tuvimos algunos problemas. Luego problemas técnicos, pero bueno. Pero bueno, después podemos hacer otro programa. Podemos acercar Smith parte 2. Sí, sí, hablar quizás hablar un de poquito otro más libro, de claro. amigo enemigo y Cada Sí, vez cosas parte de especial. Sí, sí. Y bueno, volver un poco a teología política, porque
mucho También. obviamente también. Sí. Después él analiza en el capítulo 3, especialmente el concepto de teología política. Sí, En teología política 2 hay una discusión sobre si en realidad los conceptos modernos son originales de la modernidad. Hay un autor que le recrimina eso y él dice que no, que son secularizaciones o especies de conceptos nuevos. De hecho, la cuestión de la tripartidad de los poderes, un poco hay una cosa media trinidad, Trina, sí. claro. sí, una cuestión de la Trinidad, sí, o la cuestión de que el Estado es una especie de Dios, o el mercado también puede ser una cuestión de Dios. De hecho, está sí, el dinero, ¿no? el presidente que dice el orden espontáneo, y él después en el concepto de lo político analiza cómo los liberales o los marxistas, o incluso los católicos, tienen la cuestión de la creación de si el hombre es bueno o malo por naturaleza, y a través de si el hombre es bueno o malo por naturaleza, o el hombre tiene el pecado original, cómo se construyen todas las ideologías políticas, que es un pensamiento claramente traído de la religión. Si el hombre es malo o es bueno. Los maniqueos dirán, el hombre es malo, hay una fuerza perversa, una fuerza... Bueno, esa idea la tiene Montesquieu, la tiene Rousseau, la tiene Hobbes. Milley va a decir, por ejemplo, acá el presidente que es liberal, va a decir, hay un orden espontáneo que se va manejando, pero es una crítica, también hay que hacerlo porque parte también de que los hombres son racionales, y bueno, en fin. En cierta manera, Y hay todos tienen el mismo poder de conceptos, negociación. O sea, conceptos teológicos, otra gran discusión va a decir, bueno, no, porque si el Dios es trino, se te imposibilita que el Dios sea el Estado o el monarca, porque es uno. Y bueno, después Smith lo va a refutar. En fin, nos quedamos cortos, pero bueno, En fin, después si vamos a quieren, hacer- como decíamos, podemos hacer otra parte. Como siempre, muchachos, un placer compartir este pequeño espacio. Agradecidos con Cienflores, el Centro Cultural. Podrán ver este video tanto en el canal de Cienflores como en el nuestro. Y bueno, posiblemente dentro de poco haremos algún que otro vivo, calculo, esperemos. No sé, a lo mejor. Bueno, gracias, Un adiós. placer como siempre. chao, hasta luego.